Buenos días, licenciado. Pues yo le vengo a hablar sobre el tema razones trigonométricas de un ángulo. Mi nombre es Manuel de Jesús Ponce y me tocó explicarle dos ejercicios. El ejercicio dado dice encontrar los valores exactos de las 6 razones trigonométricas para el ángulo. Sabemos que las 6 razones son seno, coseno, tangeno, cosecante, secante y cotangente. Bueno, el primer paso siempre es buscar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto del triángulo rectángulo que nos dan. Podemos ver que ya nos dan la medida de los 3 lados del ángulo. El primero mide 10, que es la hipotenusa, siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Luego tenemos el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo que nos dan, y el cateto opuesto es el 6 porque está al lado opuesto del ángulo que nos dan. Bueno, luego el segundo paso es el orden que van en los lados, quiere decir en la hipotenusa, el cateto opuesto. Bueno, el orden del seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y el tangeno es cateto opuesto por cateto adyacente. Y luego tenemos los otros 3 que son opuestos, quiere decir hipotenusa entre cateto opuesto, la secante es hipotenusa entre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego, como ya nos dieron la medición del triángulo, solo observamos el cateto adyacente, el cateto opuesto, es 6 y la hipotenusa es 10. En el cosecante, cateto adyacente es 8 y la hipotenusa es 10. En la tangente, cateto opuesto que es 6 entre cateto adyacente que es 8. Y están los otros 3 que son los opuestos, solo los cambiamos de lugar. Es hipotenusa que es 10 entre cateto opuesto que es 6. Secante que es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 10 y cateto adyacente es 8. Luego tenemos el cotangente que es cateto adyacente que es 8 entre cateto opuesto que es 6. Luego solo simplificamos, mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. En el consecante, mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. En tangente, mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. Y están los otros 3 que solo se cambian de lugar. Hipotenusa 5, 3, secante 5 igual a 4, mitad de 8 4 y mitad de 6 es 3. Y esa es una explicación breve del primer ejercicio. Luego tenemos otro ejercicio que nos dan la medida de los lados. Podemos ver que 13 siempre, 13 es la hipotenusa, que es el lado más largo. El 5 es el cateto opuesto y el 12 es el adyacente. Siempre se va dando los catetos por la forma en que se hizo el ángulo, donde está el ángulo, perdón. Y podemos ver aquí que es lo mismo, seno, cateto opuesto que es 5 sobre hipotenusa que es 3. Cateto adyacente que es 12 sobre hipotenusa que es 13. Está el tangeno que es cateto opuesto que es 5 sobre cateto adyacente que es 12. Están los otros 3 que solo son los opuestos. Hipotenusa que es 13, cateto opuesto que es 5. Hipotenusa que es 13 sobre cateto adyacente que es 12. Cateto adyacente 12 y cateto opuesto es 5. Y aquí sí, la simplificación sería igual, así que queda así. Y muchas gracias.